Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita de cada 8 días, donde la Casa de Paz tiene una palabra que hoy va a tocar el corazón de ustedes, que hoy les va a permitir crecer espiritualmente. Sabemos que somos una extensión de la Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, liderada por el pastor Fernando Damián Acuña y su esposa, la pastora Victoria Lascano. Y aquí en Colombia somos los líderes Carlos Avellaneda y quien les habla, Jenny Joya. Hoy la palabra se basa en el espíritu de la maldición de la pobreza. Y sabemos, amado Padre, esta noche te presentamos y clamamos la presencia del Espíritu Santo. Señor, para que seas tú haciendo lo que tienes que hacer en el corazón de cada uno de los que están aquí presentes y de cada uno de los que después podrán ver esta transmisión. Sabemos, Señor, que tú los has traído. Sabemos, Señor, que debemos poner en tus manos nuestros oídos, nuestra visión, nuestro corazón, que hoy lo ponemos abierto, Señor, para que seas tú poniendo ese grano, esa semilla, para que seas tú avivándote en nosotros, para que nos des ese discernimiento que necesitamos para poder interpretar y entender lo que hoy la palabra nos trae. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que pones unos oídos hoy atentos, porque ninguna conexión será interrumpida. Hoy cancelamos toda artimaña, todo plan que el enemigo quiera levantar en contra de no escuchar, no poder escuchar tu palabra, Señor. Hoy ponemos en tus manos todo el pensamiento, toda distracción que quiera venir a robarnos la presencia tuya, Señor, la ponemos en tus manos. Sabemos que tú tienes el control de cada momento, de cada situación, de cada instante. Y por tu amor, Señor, el que reclamamos, el que sabemos que nos levanta, el que nos sostiene como fuente de vida inagotable en la vida de cada uno de nosotros, Señor, hoy nos disponemos a escuchar esta enseñanza, sabiendo que tú nos edificas cada mañana, que tú nos renuevas cada mañana las fuerzas, que tú derramas gracias sobre cada una de las cosas que hacemos también cada día. Hoy te damos gracias por este día y en tus manos ponemos este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos entonces una enseñanza que se ha titulado Rompiendo la maldición de la pobreza. Como fundamento bíblico tenemos a Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La relación directa que tenemos acá con este versículo con respecto a lo que es la pobreza es lo que nuestro Señor Jesucristo pagó en el sacrificio que hizo con la muerte en la cruz, donde todos nuestros pecados y todas las cosas que teníamos nosotros cargadas a cuestas fueron pagadas por nuestro Señor Jesucristo con esa muerte. Entonces, dentro de esas cosas que fueron salvadas, que fueron glorificadas por parte de nuestro Señor Jesucristo, está la pobreza. Entonces, ahí en este versículo de Gálatas se marca cómo nosotros no podemos pertenecer a las personas que tienen en su mente pobreza. Y es un simplemente estado mental, que es el que hoy quiero que ustedes identifiquen para que podamos romper con todas esas mentiras que tenemos de alguna manera en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que han sido infundadas por el enemigo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, leemos acerca de un Dios infinitamente próspero, ¿sí? Que quiere que su pueblo sea prosperado. Entonces, desde los mismos eventos
de la creación de los cielos y la tierra, es un solo hecho que muestra lo infinito que es la riqueza que tiene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre amado. Por lo tanto, nosotros somos herederos de esa riqueza. Por lo tanto, no podemos tener en nuestra mente o en nuestro pensamiento la palabra pobreza. Entonces, hoy vamos a identificar cómo vamos a poder asimilar todo lo que de alguna manera nosotros tenemos, todo lo que nos pasa, para podernos enfrentar realmente a esta maldición que de alguna manera hemos tenido por todos nuestros antecesores. Ahora, cuando hablamos que ¿por qué hay pobreza en la tierra? ¿Sí? Lamentablemente el hombre cayó en el pecado y la maldición de la pobreza vino sobre la humanidad, que fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Entonces, la buena noticia que tenemos es que esto fue pagado, esto fue sacrificado en la cruz y Jesús venció la pobreza y hoy podemos experimentar prosperidad en todo lo que hagamos nosotros, en el bien y en el beneficio de nuestro Padre. Entonces, si identificamos realmente este concepto que tenemos acá, que está marcado por el versículo que acabamos de leer de Gálatas 3:13, tenemos que nosotros hemos roto cualquier relación que pueda existir de cualquiera de las personas que seguimos a Cristo, que aceptamos su presencia, que aceptamos como el ser salvador que nos va a llevar a la presencia del Padre. Entonces no podemos tener relación con este tipo de experiencias. Ahora, ¿qué es la pobreza? Es una de las consecuencias que están marcadas por ese pecado del hombre. Es ese primer concepto que podemos dar. Y otro es que es un espíritu diabólico que ataca una o más generaciones y las destruye. Ojo a esta definición. Es un espíritu diabólico. La pobreza es un espíritu diabólico que ataca una o más generaciones y las destruye. Cuando hablamos de generaciones, hablamos que nosotros venimos de alguna manera arrastrando también por generaciones esos estados de pobreza. Por eso las personas que se mantienen en estas líneas no salen, porque viene una transferencia, porque la transferencia simplemente se transmite por la misma acción que tiene el enemigo con cada una de las personas, donde puede que tengan cosas para salir adelante, pero ellos se sumen en ese ambiente donde prácticamente ya terminan como acomodados a esa situación, donde Dios no quiere nunca que nosotros estemos en esos estados. Por eso la riqueza que tenemos con la presencia de Él, con la obediencia que le podemos dar al Padre, no podemos encontrar personas que hablen de pobreza en el mundo. Eso es indispensable. Y ojo, cuando hablamos de pobreza y hablamos de riqueza en el mundo espiritual, no hablamos de posiciones económicas, no hablamos de posiciones terrenales, hablamos de una riqueza y una pobreza desde el punto de vista espiritual, que es lo que quiero que hoy entendamos, que de ahí es donde nace todo lo que nosotros infundamos en nuestros pensamientos. Ahora, además, eso niega o realmente lo que hace en el momento en que usted acepta es entrar a decir que de alguna manera usted maneja algo de pobreza, empieza usted a oponerse o niega que hay una prosperidad que viene del Padre, que hay una prosperidad que está marcada para cada uno de nosotros y que no podemos dejar de recibir, porque eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entramos en una cultura de desaliento, de una mentalidad que atrae carencia, estancamiento, todo eso solamente lo que hace es conducir a la ruina. Y es donde nosotros abrimos la puerta al enemigo para que él se apodere de nuestro pensamiento y no salgamos de ahí. Ahora, ¿de dónde viene la pobreza? La pobreza vino sobre la humanidad después de que el hombre pecó. Está remarcado y está claro de que entendamos eso. Y fue arrojado de la presencia de Dios por esa desobediencia que se tuvo en el inicio de la creación. Ahora, desde entonces el ser humano tuvo que sudar para ganar su sustento y fue sometido a la esclavitud de la pobreza. Y hoy entramos entonces a identificar que todo lo que nosotros hacemos por llegar y por cumplir con todo lo que de alguna manera el mundo terrenal nos pone como condiciones para mantener
o para sostener lo que este mundo nos quiere poner, estamos de alguna manera esclavizados. Pero hoy estamos relacionando esa esclavitud a la palabra pobreza. ¿Cómo nosotros de alguna manera tenemos que identificar eso? Ahora, la mentalidad de pobreza está marcada y está definida exactamente porque es una relación a una fortaleza mental que se propaga a través de todas las enseñanzas que están dadas por la iglesia tradicional. Ojo con esto porque esto es muy importante. Siempre se ha marcado de que nosotros tenemos esa relación hacia la pobreza y supuestamente el que es pobre es porque va a recibir la presencia o va a ser salvo. Eso es una relación que está marcada por algunas religiones, pero en la realidad no es esa, porque la realidad está marcada de que nuestro Señor y nuestro Padre están definidos en una riqueza inmensa que quiere transmitirnos a nosotros. Pero esa riqueza inmensa está marcada en ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros puede tener a partir del conocimiento de la palabra y a partir de la obediencia al mandato que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, esto nos puede enseñar que entre más pobre pueda lucir una persona, supuestamente más santa va a ser, pero eso no está escrito, eso no está clarificado, ¿sí? Aquí hablamos siempre de prosperidad, la Biblia siempre nos marca prosperidad, nos marca unos caminos abiertos, pero asociados directamente a la obediencia, a la creencia en la palabra de Dios y a la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí tenemos esa gran diferencia. Mientras nosotros tengamos esa presencia en cada uno de nosotros, no hay economía que nos tumbe, no hay economía que nos aflija, porque realmente nosotros tenemos toda nuestra fe puesta en que vamos a salir adelante, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, porque todo ocurre porque Dios nos lo pone para ordenamiento. Cuando de pronto nosotros estamos perdiendo el camino, aparecen las cosas que aparentemente están asociadas a la pobreza, pero no están asociadas a la pobreza, están asociadas es a la relación que el Padre quiere que nosotros encontremos con Él para que realmente lleguemos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde se marca. Y la riqueza es exacta, la riqueza está marcada y nosotros la tenemos que está recompensada con toda la alegría y con el gozo y con toda lo que nosotros podemos sentir en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro trasegar, en esa relación que tenemos directa con el Padre. No podemos dejarnos sacar de esa situación porque ahí realmente tenemos una mente que siempre va a estar asociada a esa prosperidad que nos da esa espiritualidad que tenemos con el Padre. Aunque muchos de alguna manera abandonan, ¿sí? Y se entregan a prácticas diferentes, a prácticas que llevan a las personas a cada día aceptar esa pobreza económica que de alguna manera tienen, es abrir puertas para que el enemigo se apodere de la mente de cada uno de nosotros. Entonces, esa fortaleza a veces se arraiga a las personas y aún se mantienen con todo lo que son ataduras financieras y todo lo que realmente no los deja prosperar. Pero es porque no aceptan o no entienden realmente lo que el Padre nos quiere transmitir. Él quiere que nosotros tengamos de alguna manera sufrimiento, pero ese sufrimiento está marcado cuando nosotros no encontramos el camino, cuando nosotros de alguna manera tenemos algo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro contexto que nos está llevando por un mal camino. Entonces, cuando las cosas llegan de alguna manera es porque Él quiere un ordenamiento, pero no que Él quiera que nosotros tengamos pobreza y menos pobreza espiritual, que es lo que nos hace y que permite que nosotros lleguemos a estos espacios. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar la presencia de la maldición de la pobreza? Para que nosotros podamos realmente entender hacia dónde tenemos que ir, entender qué es lo que tenemos que hacer cuando de pronto tenemos alguna atadura que tenemos que romper, que tenemos que poner en la presencia y tenemos que poner en las manos del Padre para que Él nos ayude a salir de alguna manera si tenemos este tipo de ataduras. ¿Cómo entonces podemos evidenciar eso? Hay personas que viven continuamente en pobreza.
Pero ya les repito, esa pobreza está no asociada a las pertenencias económicas, sino está asociada al pensamiento que cada una de las personas tiene. Porque las personas, entre más se alejen del Padre, entre más se alejen de la palabra, de la sabiduría, cada vez van a tener menos relación con la fortaleza que nos puede dar la presencia de su espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros de alguna manera identificamos que tenemos problemas, que nos ocurren cosas, que nos siguen ocurriendo cosas, es porque estamos desubicados en el camino. Cuando las personas no son creyentes, simplemente, inclusive, le echan la culpa a nuestro Padre, que es el culpable de todas sus desgracias, y por eso entonces toman la decisión de alejarse del conocimiento de la palabra, se toma la decisión de alejarse de la lectura, de la oración. Pero eso lo que es darle paso al enemigo para que el enemigo se apodere de la mente de cada uno de estas personas que caen en estas situaciones y no permiten obviamente ver lo que realmente el Padre quiere para cada uno. Entonces, es normal que de vez en cuando tengamos dificultades, de vez en cuando tengamos escasez de alguna cosa, pero todo viene a partir de esa lucha que el Padre nos pone para hacernos reaccionar, para que nosotros reaccionemos a lo que a lo que tenemos que hacer y que está en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera aquí podemos identificar una señal de maldición, una señal de maldición de pobreza que empieza a operar en cada uno de nosotros. Pero si nosotros la aceptamos y la relacionamos con eso, pero si nosotros tenemos claridad en que tenemos la presencia, tenemos fe en que lo que nos está ocurriendo es simplemente piedras en el camino que no nos van a sacar de la línea que estamos, en la línea correcta que tenemos que estar con Dios, no vamos a tener problema. Pero cuando las personas están de alguna manera con puertas abiertas para el enemigo, lo que hacen es que empiezan a azotarse y a esclavizarse a la situación, que es lo que no podemos permitir que ocurra con cada uno de nosotros. Otra evidencia que podemos identificar es que la pobreza de alguna manera tiene un patrón, ¿sí? Y ese patrón está asociado a las cosas que nosotros continuamente hacemos, o sea, a lo que nosotros también nos podemos esclavizar. Y hay muchas cosas que tenemos pegadas del mundo terrenal. Por ejemplo, las personas que trabajan muchísimo tiempo, que están completamente dedicadas al trabajo. Y muchas veces el resultado económico del trabajo no se ve. Ahí tenemos una esclavitud al trabajo, pero también tenemos una asociación a la pobreza. Porque si trabajamos, pero trabajamos en una línea donde no recibimos el rédito o el rédito no se ve, no es productivo como nosotros desearíamos que pasara, ahí tenemos una tendencia y ahí tenemos también un patrón de pobreza que está asociado también a la esclavitud. Y ahí podemos encontrar no solamente el trabajo, podemos encontrar los vicios que nosotros podamos tener, a las otras cosas que pueden ocurrir, al cigarrillo, al alcohol, a las drogas, todo lo que puede ocurrir ahí, todo eso también es una asociación de que no encontramos el camino y encontramos una esclavitud que es en la que el enemigo nos coge, y ahí obviamente empezamos a tener una relación con la maldición de pobreza. Indudablemente así ocurre, porque ningún dinero alcanza. Cuando usted está metido en este tipo de situaciones, ningún dinero alcanza para cubrir la necesidad que usted tiene en la atadura que tiene con respecto a un vicio o a lo que usted le está azotando. Inclusive, el trabajo también hace parte de este proceso. Entonces, aquí también tenemos una evidencia, porque nosotros tenemos que ser intensos en el trabajo, pero esa intensidad en el trabajo tiene que estar asociada al rendimiento que le podamos dar o al beneficio que le podamos dar al Padre, que es lo que estamos nosotros aprendiendo con mi esposa y que es lo que nosotros queremos transferirles a ustedes, que nosotros de alguna manera en estos momentos podemos estar en unos momentos o en unos espacios de trabajo, pero todo ese trabajo tiene que estar asociado a que tenemos que transmitir a todas las personas a las que podemos llegar, con las personas que podemos tener contacto, de transferirles el conocimiento y la sabiduría que está dada
en toda la enseñanza que tenemos en la Escritura y todo lo que podemos aprender y todo lo que hacemos, por ejemplo, en estos espacios en los que lo que queremos es que ustedes de alguna manera reaccionen a todas las cosas o a todas las tentaciones que hablábamos también en una de las enseñanzas anteriores, todas las tentaciones que tenemos que nos quieren sacar del camino, que nos quieren sacar del camino. Y luego vienen entonces todas las persecuciones y luego vienen todas las acusaciones que hacen que de alguna manera nosotros desfallezcamos. Entonces no podemos entrar en esa situación y no podemos admitir que tenemos de alguna manera entonces relación con ataduras que nos lleven a esclavitud y que terminemos entonces con maldición de pobreza. Entonces, cuando de alguna manera nosotros tenemos trabajo intenso, cubrimiento intenso en todo lo que hacemos, pero no logramos sacar adelante todas nuestras deudas, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones o todas nuestras necesidades, ahí está ocurriendo algo. Ahí está pasando algo que de alguna manera tenemos que analizar y tenemos que recapacitar, tenemos que parar en el camino. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y si realmente estoy recibiendo rédito. Porque si no estoy saliendo de las situaciones y lo que estoy es de pronto entrando en más dificultad y estoy entrando en más atadura, definitivamente ese no es el camino. Estamos entrando entonces en una maldición de pobreza que no podemos admitir. Y cada vez el enemigo se va a aprovechar de eso porque cada vez va a aprovecharse de la necesidad que de alguna manera nosotros estamos teniendo. Entonces, ojo con eso. O sea, tenemos que ser muy cautos y tenemos que de alguna manera ser muy consecuentes en todo lo que hacemos, porque podemos estar trabajando arduamente, pero tenemos que estar saliendo de los problemas, porque si no lo estamos logrando, estamos entonces en un retroceso que el Padre no tiene para nosotros. Él quiere que nosotros hagamos las cosas de la manera correcta, que no abandonemos, que hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero que realmente salgamos adelante y no le demos la oportunidad a que el enemigo de alguna manera se apropie de nuestro pensamiento, porque ahí es donde él nos gana y ahí es donde nos entra en duda, empezamos a tener desconfianza, empezamos a tener desánimo y ahí es donde el enemigo entonces entra a operar y a operar de una manera inteligente, porque él entra a aprovecharse de esa situación que cada uno de nosotros podemos tener. Aunque de alguna manera se pueden tener recursos, ¿sí? Porque también está la situación de las personas que manejan recursos, que tienen una solvencia económica alta, pero son pobres. ¿Por qué? Porque son pobres de espíritu, porque son pobres en su pensamiento, porque no gozan lo que tienen, no son felices. Y ahí obviamente encontramos otro tipo de pobreza que obviamente es todavía más torturante, porque usted, a pesar de que de pronto tiene todo, pero todo lo que tiene no lo disfruta, entonces no hay felicidad, no hay gozo en el corazón, por lo tanto no estamos tampoco caminando en el camino correcto, no estamos avanzando en todo lo que nosotros tenemos. Eso como parte también de lo que puede darse en la presencia real de lo que nosotros hacemos con el conocimiento de la palabra, con lo que nosotros tenemos como esa apropiación que tenemos de la sabiduría, que es la que nosotros reflejamos, que es la que nosotros de alguna manera tenemos que llevarle a otras personas. Por eso cuando nosotros vemos también a otras personas en situaciones de dificultad, no les vamos a ayudar con decirle, le voy a dar no sé cuánto dinero. No, ese no es el apoyo. El apoyo es decirle, usted es capaz, usted tiene la presencia del Espíritu Santo y va a tener el acompañamiento, y ponga toda la fe y pongan todo en las manos del Señor para que Él lo lleve realmente a salir del problema. Porque si nosotros somos capaces de entender eso, de que si nosotros le damos todas nuestras cargas a nuestro Padre, Él nos va a sacar adelante. Tenemos que tener esa confianza, independiente de cuál sea la dificultad, independiente de cuál sea el problema. Por eso no podemos permitir que el enemigo se apropie o nos llene de mentiras o nos meta mentiras en nuestra mente, que ahí es donde no podemos entrar en ese campo donde el enemigo es fuerte y donde el enemigo, cuando gana terreno, fácilmente nos puede sacar de la situación. Pero si nosotros tenemos una fortaleza, si nosotros tenemos claridad en la confianza y en la fe que tenemos en nuestro Padre, nada nos va a sacar de nuestra situación. Otra de las formas como podemos identificar o como los patrones que podemos identificar en cuando estamos hablando en pobreza,
es también algo que es muy repetido y es muy común en la gran mayoría de personas que andan en esta situación de esa pobreza espiritual y también de pobreza económica. Y es cuando usted quiere que todo sea gratuito, ¿sí? Que todo sea sin ninguna retribución. O sea, se acostumbran a que todo se lo tienen que dar y todo lo tienen que recibir de la manera que ellos quieran. Ahí entramos en una situación donde también se asocia a una pobreza no solo espiritual, sino también económica, que no debe permitirse. Entonces, ahí tenemos todas los grandes conjuntos de personas o grupos de personas que están pendientes en qué les va a dar el gobierno, qué le van a dar los amigos o qué le va a dar todas las personas que están en su entorno y se acostumbran a eso. O sea, entran en una atadura de pobreza de la cual difícilmente salen. Solo salen si cambian su pensamiento y si ponen realmente toda la fe y toda la confianza en que no pueden tener ese espíritu de pobreza porque ellos mismos lo llaman. Ellos mismos se vuelven entonces los pobrecitos de la ciudad, los pobrecitos del pueblo, que son los que terminan recibiendo, pero nunca van a salir de eso. No podemos permitir que eso ocurra. Tenemos que ser nosotros los generadores de toda nuestra solvencia económica, lo tenemos que hacer nosotros, pero apoyados en esa energía y toda esa fuerza que podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué activa la maldición de la pobreza? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que esto tome terreno y para que esta maldición avance? Como podemos decir en Proverbios 26:2, habla de cómo el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Aquí nos habla de que nosotros mismos somos los que la llamamos, porque con nuestro pensamiento nosotros no entramos a tener esa libertad, esa energía para poder salir adelante con lo que tenemos. Entonces empezamos, si entramos a desconocer la presencia de nuestro Padre, entonces empezamos a abrir causa, abrir ese espacio para que la maldición nos llegue, Entonces no podemos entrar en esa situación. Entonces, ninguna maldición viene sin causa, porque como hablábamos al principio, nuestro Padre quiere solo riquezas para nosotros. Él solo quiere que nosotros tengamos una glorificación clara y una aceptación clara de lo que Él nos tiene para nosotros. Pero cuando nosotros entramos a permitir que las cosas fluyan de alguna manera en el campo del enemigo, estamos abriendo puertas y obviamente la maldición no llega. Y si entramos en procesos indudablemente de desobediencia, esto activa completamente la maldición de la pobreza. Y lo que les dije, no solamente es pobreza económica, es pobreza espiritual, que es la que realmente nos puede sacar de cualquier situación. Cuando nosotros tenemos una fortaleza espiritual, no podemos permitir que cualquier cosa nos tumbe ni que cualquier cosa nos deje sacar de nuestra situación. Ahora, cuando dejamos que se active, encontramos que hay siempre un propósito de la pobreza. Si nosotros identificamos, siempre hay una línea que marca que hay algo que tiene o está relacionado con la pobreza. Entonces podemos definir que la pobreza es un espíritu que no proviene de Dios, que es lo que está ahí. Quiero que apropien eso hoy. La pobreza no viene de nuestro Padre, viene de espíritus del enemigo, que es lo que permiten que nosotros entremos en esta situación. Porque de él solamente vamos a recibir riqueza, vamos a recibir toda una bondad, toda una bondad que está representada en su palabra y está representada en todo lo que él quiere que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros identificamos que algo nos está ocurriendo, no es porque venga por parte del Padre, viene por parte de lo que nosotros permitimos que el enemigo nos avance. Entonces, si permitimos que esto ocurra, entonces nos vamos a mantener atados siempre a una mentalidad de escasez, de dependencia, y siempre vamos a estar con el hábito de pensar y hablar y actuar como pobres, como esclavizados y como subyugados, pero del sistema, de todo lo que el mundo nos pone
en el modelo terrenal, que es el modelo en el cual se basa el enemigo para alguna manera presionarlo, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros nos comprometemos en el mundo terrenal cuando empezamos a de alguna manera no cumplir porque las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Todo está asociado es al proceso que el enemigo está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser libres de la pobreza? ¿Cómo evitar que esto nos llegue? ¿Cómo nosotros tenemos que pararnos en nuestra raya y tener la confianza para poder salir de esto? Vamos a marcar 3 eventos de cómo nosotros podemos realmente ser libres de la pobreza. Primero, o el primer hito que tenemos que cumplir es que tenemos que reconocer la verdad y que Dios nos quiere prósperos y alegres. No podemos permitir o en algún momento tener en nuestra mente que nuestro Padre quiera para nosotros pobreza. Entonces, si nosotros aceptamos y reconocemos que Dios siempre nos quiere ver prósperos, no podemos entrar en esta situación. Y si tenemos la confianza clara en Él, no podemos perder la situación. Esto lo avala el pasaje bíblico de tercera de Juan 1:2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces aquí está la relación directa en que Él siempre quiere que nosotros estemos prosperados en todo, pero así como prospera nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra parte humana, así también debe prosperar nuestra alma. Entonces esa relación de riqueza espiritual que está asociada a la riqueza económica que de alguna manera nosotros podemos tener para tener tranquilidad, para poder hacer todo lo que nosotros como humanos necesitamos en este mundo que estamos de alguna manera recorriendo. Un segundo hito es el de reconocer que Jesús ya derrotó esa maldición. O sea, lo tenemos que tener clarito. O sea, no podemos entrar en estas situaciones cuando ya sabemos que fue Jesús el que hizo todo el trabajo para derrotar esta maldición. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, y si lo tenemos claro, no podemos caer en ningún abate del enemigo que nos quiera poner en este espacio. Esto está marcado en el versículo de 2 de Corintios 8:9, que dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Completamente claro. Nosotros recibimos de ese ser pobre que aparentemente estaba en la tierra, pero con una riqueza inmensa para que nosotros pudiéramos, a partir de su pobreza, ser enriquecidos. Está ahí completamente claro este versículo de 2 de Corintios 8:9. O sea, no podemos permitir o tenemos que aceptar que eso ya fue derrotado. Entonces no podemos nosotros seguir andando en algo que ya no tiene sentido. O sea, no podemos permitir que eso ocurra. Y lo permitimos porque el enemigo nos entra a generar mentiras que no podemos aceptar de ninguna manera. Y un tercer hito es el que romper el ciclo de las maldiciones y activar el ciclo de las bendiciones. Independiente de lo que nos pueda estar pasando, nosotros manejamos en nuestro diario vivir ciclos, y los ciclos son como de sube y baja, como de que la rueda da la vuelta y vuelve al mismo sitio, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos ese ciclo de maldiciones y lo hacemos activando bendiciones, vamos a tener una diferencia clara en lo que nosotros hacemos. Y eso está dado en la obediencia y en algo muy importante, que tenemos que nosotros los cristianos que creemos realmente en lo que estamos haciendo, en esa presencia viva del Espíritu Santo para que realmente nos apoye en todo lo que nos hacemos, es que nosotros tenemos que retribuir eso que nosotros estamos recibiendo. ¿Y cómo vamos a recibir bendiciones y cómo vamos a salir completamente de todos los estados de pobreza? Cuando nosotros también ofrendamos, cuando nosotros también hacemos diezmos a lo que nosotros estamos recibiendo.
Eso es algo que está escrito, y del momento en que cada una de las personas, como nosotros ya lo estamos haciendo, como muchas de las personas que estamos en esta línea cristiana, es que entramos a ser claros con lo que es el diezmo y con lo que es la ofrenda, y eso es un rédito para tener siempre claridad en todo lo que hacemos. Nunca nos va a hacer falta mientras nosotros estemos cumpliendo con la obediencia de cumplir con los diezmos y las ofrendas, de la manera como cada uno lo quiera hacer, de la manera como cada uno lo puede hacer, pero eso es una retribución en el que nosotros vamos a cambiar de alguna manera esos ciclos de maldiciones por ciclos de bendiciones. Vamos a activar esos ciclos, y esos ciclos, en la medida en que nosotros los mantengamos de esa forma, vamos a ser siempre prósperos, vamos a ser siempre ricos, vamos a tener siempre esa riqueza espiritual que va a estar por encima de cualquier riqueza terrenal. Eso está completamente claro, y quiero que hoy ustedes también apoderen y lleven eso a cada uno de sus corazones. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero que esa prosperidad debe operar o debe ser esperada a partir de la obediencia que cada uno de nosotros debe tener en el cumplimiento de la palabra. Y vuelvo y ratifico que es lo que de alguna manera nosotros tenemos que hacer. Ahora, Dios nos dice que en nuestra vida, de alguna manera, nosotros debemos hacer ciertas cosas para no estar pobres, para no estar en pobreza, ¿sí? Y una de las primeras hitos que también se pueden marcar de cómo podemos nosotros siempre estar en un estado de riqueza es trabajando. Y aquí quiero marcar que ese trabajo puede estar asociado al trabajo terrenal, pero el trabajo más importante que nosotros realmente tenemos que ofrecerle a nuestro Padre es trabajar por la salvación de las almas. Si nosotros cada vez que nos encontremos con cualquier persona, que nosotros le identifiquemos pobreza económica o pobreza espiritual, no tenemos que ayudarlo sino de una sola manera, de llevarlo a que encuentre la verdad que está puesta en la enseñanza que tenemos de nuestro Padre, en la enseñanza que le podemos dar a partir de la Escritura. Todo eso es lo que realmente nos fortalece, y ahí es donde ese trabajo incansable que podemos hacer nos va a llevar siempre a tener prosperidad y siempre a tener riqueza, porque lo mejor que nos pueda pasar en todo este terreno que estamos nosotros recorriendo es que nosotros podamos ayudar a las personas, pero a ayudarlas en que rompan con todas las barreras, que rompan con toda la idolatría, que rompan con todas las religiosidades que de alguna manera los tienen esclavizados, para que realmente encuentren el camino y para que realmente encuentren la palabra y la sabiduría que está puesta en toda la enseñanza que tenemos de nuestro Padre. Ahí realmente nosotros empezamos a ser ricos, y a ser ricos porque cada vez vamos a ser mucho más felices de que nosotros realmente estamos transfiriéndole al mundo lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Y ahí vamos a tener un rédito invaluable, que es lo que en este tipo de espacios es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, que no solamente sean oidores de la palabra, sino también se conviertan en hacedores de la palabra, que la palabra seamos capaces de llevar a otras personas, para que otras personas también encuentren el camino que hoy nosotros estamos encontrando. La gratitud que hoy tenemos hacia el Padre, dada en ese rédito que nosotros damos a partir de eso que nosotros le podemos ofrecer a cualquier otra persona. Nos puede dar pena, nos puede dar miedo, nos puede dar, no sé, cualquier cosa, pero cuando usted encuentra el camino, cuando usted encuentra el momento, debe aprovecharlo. Y sobre todo cuando la persona está en debilidad, cuando la persona está en problema, ahí es donde nosotros realmente podemos encontrar. Porque ya sabemos que cuando nosotros tenemos las dificultades o cuando tenemos problemas es porque nuestro Señor Padre nos está tocando la puerta. Ábrame que yo quiero entrar en tu cuerpo, quiero entrar en su corazón, quiero salvar su alma. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar, porque cuando estamos en opulencia, cuando todas las cosas están a favor de nosotros, no encontramos la presencia de nuestro Padre. Todo está bien y todo está correcto, pero no sabemos qué es lo que está pasando detrás de eso. En cualquier momento la situación puede cambiar, y ahí sí es donde no vamos a encontrar el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros.
pero cuando estamos en los problemas es cuando aparece. Y ahí es donde debemos estar nosotros. Ahí es donde debemos tener nosotros la presencia para que realmente podamos llevar esa enseñanza y esa sabiduría que realmente necesitan las personas para darle la riqueza que cada uno de nosotros merece, porque cada uno de nosotros la merecemos, porque el Padre nos la está ofreciendo de una manera interminable, invaluable, que es lo que de alguna manera puede pasar. Un segundo hecho que podemos apropiar también es que todo lo que tengamos lo tenemos que compartir. Y hoy es esa enseñanza que estamos recibiendo, no la tenemos que recibir para nosotros y guardarla para nosotros, tenemos que compartirla y está casi asociada al mismo principio primero que les di, que es el del trabajo. Entonces, acá el compartir hace parte que nosotros también tengamos que hacer esa disposición que nosotros tenemos que tener, y ahí también entonces viene no solamente ese conocimiento que nosotros podemos compartir, sino también las riquezas económicas que también podemos de alguna manera compartir. Eso lo tenemos que hacer, el jugar a gana-gana, el siempre estar pensando de que todo el mundo también tiene que ganar, y si todo el mundo gana, nosotros terminamos siendo ganadores. Todo eso son principios que de alguna manera nosotros, desde la perspectiva que podamos tener como cristianos que somos, tenemos que llevar a la aplicación y tenemos que llevar realmente al campo de la acción. Otro sería también escuchar el buen consejo. ¿Y cuál es el buen consejo? ¿Cuál es el buen consejo que deberíamos nosotros escuchar? Es el que está asociado a esa gran bendición que Dios nos da desde el punto de vista espiritual, que es escuchar la palabra que Él todos los días nos da, o que todos nosotros todos los días podemos tener. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que recibir el consejo, porque nosotros tenemos que actuar como nuestro Señor Jesucristo actuó cuando estuvo en la tierra. Ese es nuestro parámetro, esa es nuestra comparación. Entonces, si nosotros entramos en esa línea de recibir el consejo, de entender el consejo, de auscultar lo que está escrito en la palabra, obviamente ahí tenemos una enseñanza y ahí tenemos una sabiduría que debemos nosotros de alguna manera aplicar. Otra importante también es la de tener buenos compañeros, buenos amigos, buenas compañías. Todo eso está asociado a todo lo que nosotros empezamos a crear. Muchas veces cuando empezamos a volvernos cristianos, cuando entramos en esta línea, este crecimiento y esta relación directa con el Padre, perdemos amigos. Extraordinariamente eso ocurre. ¿Y por qué los perdemos? Porque entramos a ser enemigos de las personas. Y entramos a ser enemigos de las personas porque el enemigo les pone en la mente que nosotros somos malas personas, que nosotros somos personas diferentes que ya no están alineados con lo que ellos tienen. Y es lo primero que ocurre. Entonces ahí es donde las personas que vamos a encontrar en esta línea, en este camino, son las personas que realmente nos convienen. Son las personas que nos van a apoyar en esta tarea y en este ejercicio que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Ese propósito que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y ahí, obviamente, ese cambio es un cambio para bien, indudablemente. Pero va a llegar el momento donde esas personas que de alguna manera se volvieron enemigos de nosotros, van a entender porque ese también es nuestro propósito, es ser capaz de llegar a esas personas que en algún momento estuvieron en nuestro camino, que no encontraron el camino que nosotros tenemos. Entonces, podemos llegar a esas personas, y cómo podemos llegar a esas personas o cómo realmente vamos a influenciar en esas personas es con nuestra acción, es con nuestro ejemplo, que realmente nosotros encontremos cosas diferentes, encontremos una felicidad, una tranquilidad, un gozo en cada una de las cosas que hacemos, y es la única manera de nosotros transferirle a estas personas. Y de alguna manera por ahí van a llegar. Y obviamente ese es nuestro trabajo, ese es nuestro actuar. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que realmente llegar a las otras personas, y es con el ejemplo que nosotros mismos podemos dar. Una quinta que podríamos asociar es también el no tener avaricia. Esto es una cosa extraordinaria porque es algo de lo que consume a la persona terrenal. El querer tener cada día más cosas. Eso lo hace que esté alineado con el enemigo y lo quiera llevar hacia otros caminos. Cuando nosotros tenemos de alguna manera claridad en que las cosas deberían tener un equilibrio
y algo claro en la forma en cómo se puede entregar, ahí nosotros también vamos a tener una riqueza espiritual y vamos a tener esa relación con el Padre que nos va a permitir de alguna manera tener ese espacio y tener esa dinámica que nos lleve a no entrar en este tipo de tentaciones, porque estas son tentaciones que nos pone el enemigo, ¿no? A veces nos entrega cosas y nos da cosas que nosotros creemos que son muy buenas, pero cuando nos damos cuenta, no, estamos entrando en terrenos que no deberíamos entrar. Entonces, debemos cuidarnos de eso. Y algo importante para finalizar, hay que vivir con lo necesario, no debemos vivir en opulencia. Podemos vivir con tranquilidad, con amor, con paz, pero no necesitamos tener opulencia. Eso está marcado también, porque la riqueza no es económica, la riqueza es espiritual. Y si nosotros somos capaces de tener y enfrentarnos a ese contrapeso que nos hace el mundo terrenal y somos capaces de crecer espiritualmente y tener riqueza espiritual, nunca vamos a tener problemas en la vida y todo lo que hagamos va a ser próspero y todo lo que ejecutemos va a tener un resultado feliz, va a tener un resultado del cual nuestro Padre va a sentirse contento de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa línea directa con el Padre, en esa línea de cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Finalmente, ahora sí, para terminar, la Biblia nos enseña que la felicidad auténtica no depende de nuestra situación económica, sino de que tengamos una buena amistad con nuestro Señor Padre. Ahí es donde nosotros realmente tenemos una riqueza y una felicidad auténtica. En Mateo 5:3 dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Ahí cerramos con ese versículo que es también muy contundente. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Mateo 5:3. Sin importar cuánto dinero tengan, las personas que reconocen su necesidad espiritual tratan de ver las cosas como las ve nuestro Padre. Y ahí realmente nosotros podemos conocer todas las verdades que están escritas en la Biblia, todo el conocimiento y toda esa fortaleza que nos da el tener ese consuelo y esa paz mental que realmente nos va a llevar a ser personas felices. Muchas bendiciones. Los dejo con mi esposa para que haga la oración de cierre. Gracias. Antes de hacer la oración, yo quiero compartir algo. Y es el versículo de Lucas 4:18 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Venimos hablando de lo que es la maldición de la pobreza, pero se nos olvida reconocer que hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese fue nuestro primer aliento. ¿Qué significa ser ungido? Ungido es estar sobrenaturalmente empoderado con habilidad divina. Mire, esto lo quise traer porque a veces decimos, bueno, nos identificamos con varias de las cosas que de pronto mi esposo Carlos habló y dice uno, oiga, si a mí me pasa que yo trabajo y yo no veo ni el progreso, ni veo el ahorro, ni la plata me rinde, ni nada, y ese es uno de los motivos de la maldición de pobreza. Entonces, ¿por qué nosotros no pensamos más bien, vea, yo soy ungido de manera sobrenatural, yo tengo un poder, tengo una habilidad divina de poner en manos de Dios todas y absolutamente todas mis opresiones? Yo sé que todo el mundo se mueve por el yugo financiero. Todos siempre creímos esa mentira que nos vendían y los amigos, los papás, los hermanos, los primos, bueno, la familia decía, es que si usted no se endeuda, usted no tiene nada. Y esa era una mentira que el diablo nos ponía. Entonces, quiero que hoy, de esta enseñanza que se ha dado, que ha sido tan linda, tan especial,
Empecemos a cambiar esa mentalidad de pobreza y empecemos a activar más bien ese espíritu de progreso, ese espíritu de prosperidad, porque sabemos que hemos sido ungidos. Y como lo decía él en el versículo de Juan, tercera de Juan, que me parece que a veces se nos olvida a nosotros que en la palabra nos dan promesas. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, aquí puede estar diciendo, Misael, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nancy, amada, yo deseo que tú seas prosperado, sobre todo en salud. Mire que no lo podemos encontrar en ninguna otra, en otro lugar o en otro libro que nos lo diga tan específicamente. Eso es una promesa que el Señor nos ha dado, que somos ungidos con poder para liberar a los oprimidos. Tenemos ese poder. Y además, ¿cuál es el deseo de nuestro Padre Celestial? Que nosotros podamos disfrutar, seamos prosperados en todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, está hablando de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si recordamos quién fue el primero que hizo o dio palabra de maldecir la tierra, pues fue Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, si hubo ese poder de maldición sobre la tierra, y por eso dijo, sudarás y con dolor trabajarás la tierra. Por eso es que a veces no vemos los frutos, pero aquí están las claves. La misma palabra dice cómo voy a contrarrestar esa maldición. Entonces debemos nosotros aprender a quitar el estrés, que es ese espíritu también que viene a raíz de lo de la maldición de la pobreza. Y saber algo. Pobreza es algo que nos enseñaron, porque lo volvieron un hábito, porque decían, vaya, quítese el vestido, porque si no después, vaya, cámbiese y póngase algo de diario, porque si no después no va a tener con qué ir a la fiesta, o esos zapatos los va a dañar. O sea, siempre nos enseñaron a cuidar como de lo material y no a disfrutarlo, porque si Dios nos había permitido tener unos zapatos o nos ha permitido tener unos zapatos bonitos, pues hay que gastarlos para que Dios nos regale otros y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a orar, Señor, amado Padre Celestial, hoy nos ponemos delante de ti y ponemos a cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, y aquellos que no se pudieron conectar, que luego escucharán esta palabra, Señor. Te ponemos todo espíritu de división que haya existido en estos hogares, Padre, en estas personas, todo espíritu de contienda, Señor, toda fortaleza, todo hábito, porque esa es la pobreza, son hábitos que hemos adquirido a través del tiempo, son fortalezas que se han quedado en nuestra mente y que a veces creemos que son más que lo que tú eres, Señor. Enséñanos, Padre, a que toda mentalidad, toda situación que hoy se caiga de nuestra vida, en este momento se rompa, Señor, porque somos conscientes que Cristo llevó todo a la cruz y allí lo dejó clavado. Allí tú nos redimiste, Señor, tú nos hiciste libres del pecado, nos hiciste libres de la enfermedad, nos hiciste libres de la pobreza, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, en este día yo reconozco y repítanlo ustedes personalmente. Padre, reconocemos que cada uno de nosotros somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, que tú eres el dueño del oro y de la plata. En este momento, Señor, te pedimos perdón por haber desconfiado, Señor, de tus promesas, de esos sacrificios que tú hiciste allí en la cruz del Calvario y que aún no logramos
identificarlo ni apropiarlo para llevar todo dolor, toda enfermedad, toda deuda, todo yugo de opresión, llevarlo allí y establecerlo y creer que tú nos redimiste. Que nosotros necesitamos, Señor, ser libres de esos pensamientos que hoy nos esclavizan. Necesitamos reconocer todas esas capacidades sobrenaturales que tú has puesto en nuestra vida. Por eso hoy cancelamos, hoy arrancamos, Señor, y desarraigamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros ancestros, Señor, de nuestros descendientes, todo espíritu de maldición, de pobreza que fue enseñado y que se quedó en nuestra mente, que se quedó en nuestro corazón, que se quedó en nuestro actuar, en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos levantas, Señor, como levantaste la vara y el callado para bendecirnos, porque hoy somos limpios, Señor, hoy somos lavados, hoy somos santificados por el poder de tu sangre, para crear en cada uno de nosotros, Señor, esos mandatos que tú das, esas asignaciones que tú nos impones y que pusiste como plan de vida, esos dones y esos talentos, Señor. Enséñanos a identificarlos. Sabemos que cada uno es un hijo tuyo escogido y nos usarás, pero también nos aprobarás, Señor, conforme a cómo caminemos en obediencia. A partir de hoy, Señor, renunciamos a todo espíritu de pobreza. Por eso rompemos esa maldición ahora mismo. Suéltanos ahora, somos libres ahora, lo declaramos, que atamos toda maldición de pobreza, todo yugo de deuda, de miseria, de la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Padre, para que sean libres ahora por el poder del acuerdo, y declaramos que sus vidas son ungidas por el poder de la palabra y por la activación del Espíritu Santo, para que puedan ser prosperados y bendecidos, que de los frutos de sus cosechas que son sembradas como ayuda para que otros, Padre, puedan conocerte, para que otros puedan ser ungidos y liberados de toda opresión. Yo sé, Señor, que tú haces cosas sobrenaturales, que así no te veamos, tú nos tocas, tú tienes el poder de librarnos de toda opresión, de ser liberados, Señor, de toda mentira que Satanás ha puesto sobre nuestro centro de operaciones, como es la mente. Por eso hoy establecemos el yelmo de la salvación, Señor, y levantamos nuestra mano para decirte, Padre amado, como hijo tuyo, recibo tus riquezas, recibo tu gloria y tu gracia sobre nuestras deudas. Recibimos tu sanidad, Señor, sobre nuestras enfermedades. Recibimos tu perdón, Señor, sobre nuestros pecados. Y nos declaramos en victoria en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.